Diego lo conozco. Ah, sí, sí, sí. No Profe, sé, mucho gusto. Mi nombre es Juan Esteban López. Yo soy compañero de la Universidad de Juan Diego. Juan Placer Esteban, tenerte aquí hoy. Sí, señor. Juan Esteban López. bueno, señor, ya tengo los nombres aquí también. Y ya puse Claro el que mío sí. también. Listo, yo también me Listo. llamo Camilo Zambrano y pues esperamos a ver pues se viene, pues Barato va a iniciar con la introducción, entonces pues a ver, ya grabé, ya estoy grabando. Bueno, Perfecto. Willer, Sí, primero que señor. todo, pues agradecerte mucho por este espacio. Yo sé que no es fácil porque pues estás trabajando, es difícil también para nosotros como cuadrar esos horarios, pero Tranquilo. pues agradecerte primero que todo y, y nada, pues también queríamos también darte como una introducción al tema. Nosotros Sí, estamos haciendo una investigación acerca de la biomecánica del gesto técnico del remate en el fútbol y estamos sí, analizando eh, angulación y velocidad. sí. Entonces, esas son las dos variables con las que estamos trabajando. Y bueno, para empezar la entrevista, nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de tu experiencia. Bueno, tu experiencia ya la sabemos, pero tu experiencia con los temas de biomecánica y específicamente guiándolo, pues también a estas dos variables que tenemos. Bueno, desde la experiencia en biomecánica, digamos, mi fuerte o mi experiencia más alta está obviamente en la evaluación del salto vertical como control del rendimiento y también para prescripción del entrenamiento. He hecho investigación, he sido asesor de investigaciones de trabajos de grado con análisis biomecánicos de la carrera, de la fase de aceleración, la fase de velocidad, impulsión de la bala en atletismo, el remate. Estuve con un profe en Pereira, ayudándolo también a hacer una investigación. En ese momento él estaba analizando, creo que el contacto, la parte del pie que hacía contacto con el balón y el efecto sobre la velocidad del desplazamiento pues, del balón en ese momento. Entonces, sí tengo experiencia, obviamente, repito, mi fuerte está en la evaluación del salto vertical, en futbolistas, obviamente, y la evaluación de los desplazamientos específicamente. Pero conozco también sobre el tema que me están hablando. Ok, profe, muchas gracias. Y digamos que para darle inicio a esta sesión, a esta entrevista, nos gustaría, pues valga la redundancia, iniciar con la pregunta de que para un deportista, un futbolista en este caso, que o llega a padecer de tendencia a pie plano o a pie cabo, digamos que cuáles serían estas deficiencias que puede llegar a tener a la hora de realizar un pateo, que digamos qué retos se va a encontrar a la hora de realizar este gesto. Bueno, si nosotros analizamos el gesto del pateo, podríamos decir que el problema que se puede llegar a encontrar al momento de patear no estaría tanto en la pierna que ejecuta, sino en la pierna que desacelera el movimiento, porque al entrar en contacto el pie contra el piso, obviamente necesitamos una superficie, una base de apoyo estable, ¿sí? Y el deportista al tener una irregularidad, por decirlo de alguna manera, en el pie, esto va a permitir o va a llevar a que no tenga una buena fase de desaceleración si voy a hacer el pateo en movimiento, ¿no? Ya si de pronto hago el pateo estático, pues hay menos estrés o menos, digamos, dificultad para desacelerar el cuerpo al momento de patearlo. Desde ese punto desde ese punto lo vería yo, porque no le veo, digamos, efecto sobre la pierna que impacta el balón, porque sabemos pues que estamos hablando de la planta del pie y no del empeine del pie. Ok, profe, vale, gracias. O sea, digamos que a lo que te refieres es que la incidencia no está en las dificultades que tenga la planta del pie, sino de pronto a nivel de la rodilla, ¿puede ser? Obviamente, bueno, cuando uno va a patear, pierna derecha o pierna izquierda, mi pierna dominante es la izquierda, y si yo tengo
pie plano o pie pronado, Pie cao. cao, Ok. perdón, exacto, pues obviamente al entrar el pie en contacto para yo desacelerar y patear con el otro pie, voy a generar una inestabilidad. Eso va a disminuir la potencia, porque recordamos que entre más estable sea el punto donde se genera la fuerza, más potencia va a haber. En este caso, velocidad, si están analizando el segmento de la velocidad angular o si están analizando el gesto completo, pero la velocidad va a disminuir y por ende va a disminuir la potencia. Y si lo hablamos desde la estructura, va a tener estrés la rodilla, perdón, el tobillo, la rodilla y la cadena por cadenas, el tobillo, la rodilla y la cadera por cadena de movimiento. Ok, profe. Gracias. Bueno, profe, pues yo tenía una pregunta, pues un Sí, poco señor. relacionado al tema pues que venía mencionando mi compañero, que pues dentro del gesto técnico del remate en el fútbol, ¿qué implicaciones o qué lesiones se generan debido a una mala ejecución? Es como mi pregunta, Claro. como así, como qué lesiones se podrían generar. Bueno, empecemos por edades. Hay lesiones en el pateo, en el gesto de pateo. Hay una edad crítica que es la fase de crecimiento en los niños, pero no se da tanto por una deficiencia técnica, sino por un desorden neuromuscular normal de la edad. ¿Qué pasa? Cuando el niño empieza a crecer y se da el disparo de crecimiento en talla, eh, la estructura articular que para él era normal y ya tenía la propiocepción obviamente entrenada, ninguno de nosotros tiene que mirar el balón para patear, pero en esas edades las estructuras empiezan a crecer y el niño pierde el control de sus estructuras. Patean el piso y no patean el balón y encontramos mucha lesión de desgarro del tendón del recto anterior del cuádriceps o incluso hay desprendimiento del periósteo porque el tendón arranca parte del periósteo. Es una lesión muy común. Vuelvo y repito, lo podríamos asociar con falta de técnica, pero es algo que se da por el desarrollo del niño y por eso en esas edades, ahora sí voy a eso, hay que reeducar la técnica. Entonces, la consecuencia no es de pronto la mala técnica, sino esa parte. Lo segundo, lesiones que se den por una mala ejecución del pateo. Hay lesiones de aductores, hay lesiones de cuádriceps o de recto anterior del cuádriceps, porque el deportista, sobre todo los niños, vuelvo y repito, cuando están en el proceso de desarrollo, ya digo, no digo un deportista, porque ya un deportista de 18, 19 años, digamos, ya tiene un buen aprendizaje motor del gesto, pero cuando el niño está aprendiendo a patear y de pronto hay exceso o repeticiones y él no tiene una buena coordinación, hay una alta carga sobre los flexores de cadera y sobre el cuádriceps. Entonces yo puedo empezar a tener tendinitis en flexores de cadera, en el psoas, puedo empezar a tener tendinitis en extensores de rodilla, en este caso estoy hablando de tendón, el tendón rotuliano, y a nivel muscular puedo tener distensiones o desgarros musculares del cuádriceps o del aductor por una mala técnica. Cuando me refiero a una mala técnica es que el niño pega pensando que el golpe o el pateo va solo hacia la extensión de la rodilla y no se lo entrenan como un gesto integrado del movimiento, ¿sí? Que es un movimiento armónico y no solo la extensión de la rodilla. Cuando un niño no tiene una buena coordinación porque el entrenador no le ha enseñado bien la técnica, cómo se patea, podemos encontrarnos con este tipo de lesiones. Ya en el alto rendimiento se dan más por sobrecarga que de pronto por una mala técnica. Mucho pateo, mucho pateo, mucho pateo. De pronto en sesiones de entrenamiento generamos sobrecarga en los extensores de rodilla y en los flexores de cadera, específicamente psoas y cuádriceps. Ok, profe, no, interesante pues lo que nos acabas de contar, porque pues no contábamos con eso, pues es hablando con mis compañeros, pero pues muy interesante lo que nos acabas de contar. Mi compañero, no sé si tiene alguna pregunta, Barato. Sí, Willer, bueno, teniendo en cuenta pues lo que acabas de contarnos acerca pues de esas lesiones que se pueden generar por una mala coordinación en la angulación, pues nosotros también nos formulábamos una pregunta que era, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para poder medir esa angulación? Bueno, teniendo en cuenta que, digamos que muchas veces en el ámbito real, laboral,
es difícil encontrar herramientas tan tecnológicas y de buena precisión, pues nos gustaría saber precisamente para que no sucedan esas lesiones, qué recomendaciones nos puedes dar para que podamos medirle a un niño o a un deportista de alto rendimiento esa angulación y pues de esta manera también generar que se haga una buena biomecánica y Sí. evitar pues las lesiones. Bueno, digamos que hoy por hoy siempre ha sido fácil de alguna manera poder hacer una evaluación biomecánica, porque si yo tomo un simple video, entiendo, lo primero es entender cómo se ejecuta bien el gesto, obviamente, dependiendo ya si es un remate a ras de piso, media distancia o alto. Obviamente el posicionamiento del pie cambia completamente, tanto el que impacta el balón como la pierna de apoyo, varía. Entonces es dependiendo cuál de los tres quiero analizar y si estoy golpeando con el empeine. Entonces, el conocimiento del entrenador, digamos que es la base. Segundo, yo puedo utilizar sistemas gratuitos como tomar un video con una cámara de alta resolución y obviamente analizarlo en un sistema como Kinovea o como muchos de los que hay gratuitos, y yo puedo tomar cuadro por cuadro e ir haciendo un análisis de la angulación y también del posicionamiento, porque cuando hablamos de pronto de la angulación, ustedes están evaluando el gesto total o están evaluando la angulación de la pierna al momento de impactar. En el momento, pues estamos evaluando la angulación y la velocidad, que son las dos variables que tenemos en estudio. Bueno, pero del segmento pie o del segmento pierna. Nosotros estamos haciendo el análisis de las diferentes fases, tanto Ok, la fase de impulso como la fase de impacto. Entonces, perfecto. Ok, listo. Porque entonces, a eso voy. Bueno, pero voy para contestar la pregunta. ¿Qué medios? Cámara de alta resolución. Hoy todos tienen acceso a un Android con una buena resolución. Todos tenemos acceso a un iPhone de alta resolución y todos tenemos acceso a software gratuito de análisis biomecánico, el más conocido, Innovea, y hay muchísimos otros más. Si ya quiero llegar a un poco más, digamos, sofisticado el análisis, pues obviamente ya tengo que comprar sistemas de evaluación biomecánico, que hoy en día también hay muchísimos conocidos. Está el DARI, Slow Motion, o está dos o tres sistemas que no recuerdo los nombres, que son los sistemas de cámaras. Son 8 cámaras que están sobre el deportista y él ejecuta, y las 8 cámaras le toman por diferentes angulaciones para determinar diferentes posiciones o diferentes sobre el eje de las Y, el eje de las X, los 3 planos, para poder tomar un mejor análisis. Pero estamos hablando de sistemas que obviamente superan los 100 millones de pesos y no son fáciles de alcanzar, de lograr. Entonces, a lo que iba yo, de que no hay una excusa para de pronto que el entrenador no haga un buen análisis biomecánico, ya hoy no existe, porque yo tomo una cámara y analizo en un software gratuito y puedo tener una idea clara sin necesidad de tener la profundidad que me da un software de esos, pero me da una imagen clara si mi deportista está ejecutando bien o mal el gesto. Listo, profe, parece muchas muy bien. gracias. Ya que pues estamos tocando el tema de angulación, hay digamos un sesgo que nos quedó al momento de realizar nuestra investigación de nuestra matriz, y es que en uno de nuestros artículos de investigación nos hablaban de que dependiendo de la cantidad de años de práctica que tiene un deportista o un futbolista, pues en este caso nos resaltan 10 años de trayectoria, esta persona va a recibir un aumento de alrededor de 4,5 grados en su ángulo Q, ¿sí? Digamos que esto va a tener tendencia al lleno warm, a que nuestras rodillas se separen. Sí, Entonces, profe, digamos que cómo mediante la biomecánica y su experiencia como profesional en el área se puede ayudar a que un deportista a lo largo de su proceso, digamos, no note o no se dé un cambio tan brusco de la angulación de su rodilla. la clave en la estabilización de la rodilla está en la musculatura de la cadera. Si nosotros tenemos una buena estabilización
de toda la musculatura alrededor de la cadera. Estoy hablando no solo del glúteo medio, del glúteo mayor, sino también de los aductores y los abductores, contando sartorio, contando el gracil, todo lo que tiene que ver con la abducción de cadera, y los extensores, glúteo mayor y el principal aductor, glúteo medio. Nosotros vamos a lograr sostener más tiempo sanas las rodillas de un jugador de fútbol. Cuando nosotros nos centramos en la musculatura extensora de la rodilla para proteger la rodilla, o sea, el cuádriceps y el isquio, no estamos realmente centrados en los músculos que van a proteger esa, digamos, esa articulación. Entonces, desde mi experiencia, cómo reducir el estrés a nivel de la cápsula articular de la rodilla, tanto en presión como en cizalla, en presión en cizallamiento, o sea, que no haya carga sobre el plano axial y que no haya desplazamiento anteroposterior o laterales, está en que haya una buena estabilización en la musculatura alrededor de la cadera. Ok, profe, claro, muchas gracias. Una más, perdón, y obviamente que la base de apoyo, sea estable. O sea que si yo hago, que esa es otra, analizar la pisada, y yo determino cuál es el pie que tiene ese deportista, se le puede recomendar una plantilla que supla de pronto una pronación, una supinación excesiva, y que no vaya a afectar cuando él corra, que haya tendencia a que la rodilla se vaya en valgo o en varo para no ir a afectar o los colaterales o el menisco. Listo, profe, muchas gracias. Profe, yo tenía una pequeña pregunta y es, digamos, ¿cuál es el rango del ángulo, pues, como lo indicado, en la fase del impulso, pues, a la hora del pateo? O sea, que digamos que cuando uno realiza el gesto técnico, pues, del remate, como cuál es ese rango que uno debe tener en cuenta, pues, pues, más o menos para no llegar a un sesgo. Lo que pasa es que, a ver, que no tengo el grado exacto, no he investigado en ese grado exacto, pero lo que sí estoy completamente seguro es que nosotros no nos podemos, cuando nosotros hablamos de cualquier gesto técnico, nosotros no nos podemos basar en un gesto ideal, porque siempre el gesto técnico se va a adaptar a las características antropométricas del deportista. ¿A qué voy? Si yo tengo un deportista con unas piernas más largas, con un tronco más largo, y de pronto un deportista que tiene un cierto grado de flexibilidad mayor, él va a adaptar esas características al gesto técnico. Pero si yo tengo un deportista de pronto un poco más bajo, un tronco más corto, unas palancas, me refiero a las piernas más cortas, él se va a adaptar a eso para generar potencia. Obviamente, en un cuerpo y otro va a haber más estrés o menos estrés, porque se va a aproximar un cuerpo al gesto ideal, ¿sí? Pero no podemos, desde mi punto de vista, el gesto es un gesto que no he analizado mucho, pero lo hablo también, por ejemplo, cuando uno hace evaluaciones de la carrera, de la técnica o la biomecánica de la carrera, cuando hace unas evaluaciones biomecánicas del aterrizaje para prevención de lesiones, hay unos grados que le sugieren a la bibliografía, pero vuelvo y repito, siempre tengo que tener en cuenta las características del atleta. Entonces, yo no hablaría de encasillar de pronto al deportista en una angulación ideal para mí, para mi gusto o para mi conocer y mi entender de esta parte de la, digamos, de la corrección biomecánica a través del entrenamiento, sino más bien lograr nosotros como entrenadores adaptar las estructuras de ese deportista para que él tenga un mejor desarrollo técnico. Me explico. Si yo tengo un deportista que tiene, voy a decir una bobada, unos isquiosurales muy cortos, cuando yo lo evalúo, pues yo tengo que de alguna manera poder fortalecer mejor esos isquiosurales para el sprint. Estoy poniendo el ejemplo para que se adapte a lo de la técnica, fortalecerlos mejor para la acción del sprint, que de pronto yo matarme la cabeza en cada entrenamiento a mejorarle la flexibilidad para llegar a los 90 grados que me exige el test o que me pide
la goniometría de una evaluación pasiva de flexibilidad estructural. Entonces, eso lo llevo a la pregunta que me estás haciendo ahora. Llegar a una angulación estándar como para decir, aquí debe ser la angulación que tiene el atleta, para mí es fortalecer la musculatura que está alrededor, fortalecer todo lo que ya hablamos ahora del core, para que el deportista se adapte, para que el deportista con las características que tiene ejecute de la mejor manera. Ya nosotros cambiar las angulaciones, sobre todo estoy hablando en rendimiento, cambiar la angulación del gesto de un deportista que lleva mucho tiempo pateando de esa manera, de pronto sin lesión muscular, sin cargas tendinosas, sin nada de eso, puede ser una complicación para él, porque él ya se adaptó a patear de esa forma. Esa es como mi apreciación con respecto a esto. Ok, pero tú mencionas más que todo características y eso. Ok, súper para tenerlo en cuenta. Muchas gracias. No, a ti. Bueno, con respecto a esta explicación de esto técnico, a mí me surgía también la pregunta de otra articulación muy importante, la cual es el tronco, en donde pues vemos que normalmente para realizar el gesto técnico, muchos futbolistas pues realizan una inclinación. Entonces queríamos preguntarte, ¿esa inclinación pues realmente afecta ese rendimiento en cuanto a la potencia o al desarrollo efectivo del gesto técnico? Sí, claro. Claro, porque la inclinación, eh, siempre que hay una aceleración en cualquier segmento del cuerpo, debe haber una inclinación del tronco. Siempre. Llámese carrera, llámese pateo, llámese saltar, el salto vertical, cualquiera, donde vaya a haber una, porque lo que hace el cuerpo es, al inclinar el cuerpo, hablemoslo ya un poquito desde conceptos de fuerza, lo que va a permitir es que haya una mejor fase excéntrica de la cadera que va hacia atrás para almacenar energía, y después al acortar en la fase concéntrica va a haber una mejor fase de pateo, una mejor potencia de pateo porque logra mejor aceleración. Si yo tengo el tronco erguido, yo no voy a poder generar una buena fase excéntrica o llevar la pierna atrás para almacenar energía y patear fuerte. Entonces, obviamente es muy importante la inclinación del tronco, llamémoslo, viéndolo de una forma analítica, por decirlo de alguna manera, o sea, pensando solo en el tronco. Pero si el tronco se inclina, la cadera tiene más extensión, hay más fase excéntrica y por ende va a haber mayor aceleración angular del segmento pierna para impactar el balón cuando viene en la fase concéntrica ya. Listo, gracias, Willer. Listo, profe, ya para terminar esta parte de angulación, yo te quería comentar de que digamos que dentro de nuestro pequeño conocimiento con respecto a la secuencia de activación que se debe dar en músculos del tren inferior, sabemos de que en la primera fase del pateo, nuestro cuádriceps se debe contraer para proporcionarle estabilidad a la rodilla. Digamos que pues en condiciones normales la rodilla nunca se va a Claro, contraer de forma recta. Entonces, claro. profe, te queríamos preguntar cuál debería ser o cuál es esta secuencia de análisis de músculos que durante el proceso técnico del pateo, eh, es decir, músculos y articulaciones como que se van activando de manera secuencial, por dónde se empieza y con cuál se finaliza. Esta es como la primera parte porque tengo otra pregunta, pero primero me gustaría que le diera respuesta a esto. Muy buena pregunta porque le preguntaron al que menos le gusta analizar músculo, músculo más músculo. Pero no es por eso, sino porque realmente estoy hace mucho tiempo en, digamos, no en una tendencia, sino en un sistema de entrenar donde nosotros realmente el cuerpo, sobre todo en los gestos deportivos, no hay una contracción aislada, sino que hay momentos de cocontracción o hay momentos de coactivaciones, para que se entienda, o sea, cuando se activa el agonista y el antagonista, que son, como tú lo estabas diciendo ahora, los que permiten que haya estabilidad articular. ¿A qué voy con esto?
Cuando tú pateas el balón justo en el contacto con el piso, hay una pequeña contracción isométrica, porque ahí en ese momento no hay ni concéntrico, ni excéntrico, ni hay nada. Hay una contracción isométrica en toda la musculatura que tiene que ver, en este caso, con la flexión de cadera y la extensión de rodilla. Tú lo decías ahora, cuádriceps, psoas, recto anterior, o sea, me estoy refiriendo al abdomen, pectoral, toda una cadena de movimiento está realizando una contracción isométrica para que las articulaciones estén estables. Esa es la forma en que hoy en día, digamos, no solo se analiza, sino que se entrena. Nosotros entrenamos en cadenas de movimiento. Ahora, si nosotros lo viéramos desde una secuencia de activación, pues nosotros, vuelvo y repito, va todo activo, pero el que entra en contacto con el balón en ese momento va a ser o el músculo que va a ser la cadena de movimiento desde una lógica, vuelvo y repito, de secuencia de músculos, que no la veo así, pero desde una lógica es cuádriceps, psoas, recto anterior, porque va extensión de rodilla, flexión de cadera, entonces tengo la extensión por el cuádriceps toda la musculatura extensora de rodilla. A nivel de estabilización tenemos abductores y abductores, y a nivel de flexión de cadera pues entraría el psoas y la musculatura flexora del tronco, o la musculatura abdominal, perdón, que nos contribuye con la flexión del tronco. Vuelvo y repito, viéndolo desde una forma como ustedes lo están viendo en este momento, que es válida obviamente porque es un análisis biomecánico. Pero lo digo, por ejemplo, si yo estoy rehabilitando un desgarro de cuádriceps, yo no puedo centrarme en el cuádriceps para mejorar la fuerza del pateo, porque estaría pensando en una persona como si fuera un robot que solo va a extender la rodilla. Yo tengo que pensar en el psoas, en el recto anterior y obviamente en el cuádriceps y inclusive hasta en el pectoral, porque es una cadena de movimiento que va a ser una extensión en la fase de acumulación de energía y una flexión en la fase de pateo. Ok, profe, entiendo. Y digamos que, como te decía, ligada a esta pregunta, tengo otra y es que, ¿cuáles son, digamos, esos grupos musculares a los que más atención deberíamos proporcionarle para garantizar que el deportista esté haciendo como una buena ejecución del gesto? Porque ¿Sí? sabemos que es normal, digamos, en deportistas y en las personas del común que exista un desnivel y descompensaciones de fuerza en músculos agonistas y antagonistas. ¿Sí? Entonces, digamos que cuáles deberían ser estos grupos musculares, estos segmentos corporales a los que más atención deberíamos prestarle para que se haga una correcta activación y posteriormente un buen desarrollo del gesto técnico. Esa es una muy buena pregunta. El primer segmento que yo tengo que entrenar para mejorar el pateo es la pierna que no patea. Entonces le preguntan a uno, ¿cómo así? Sí, porque es la pierna que te va a generar la desaceleración y la estabilidad y el ajuste de tu cuerpo para poder impactar el balón. Si la pierna que no patea no tiene capacidad de desaceleración, no es estable y no se flexiona porque no tiene fuerza en flexores de rodilla ni en flexores de cadera para ajustarse a la posición ideal de la otra pierna, ya empezamos mal. Entonces, nosotros entrenamos la pierna contraria a través de entrenamientos de desaceleración. Eso es el primero que nosotros hacemos. Ejemplo, sale corriendo y desacelera para empezar a trabajar el ajuste. Lo segundo en lo que nosotros nos centramos es en que haya una muy buena, digamos, capacidad o una muy buena movilidad o una buena capacidad de extensión de toda la cadena anterior de la pierna que patea. Entonces, para eso nosotros hacemos entrenamiento de tipo excéntrico, donde el deportista, para que se entienda, hace una tijera, por ejemplo, la pierna de pateo va atrás y por encima de la cabeza tengo un balón medicinal o un disco, donde yo lo que hago es, entro en tijera, vuelvo y repito, la pierna que patea la que queda atrás y yo estoy garantizando al tener peso en las manos que hay contracción. Entonces yo estoy estirando y contrayendo al mismo tiempo para que esa cadena se vuelva fuerte excéntricamente. ¿Por qué? Porque cuando patea, hace una fase excéntrica de almacenamiento de energía, que es donde realmente el deportista tiene, la mayoría de los deportistas tienen falencias.
Y después de eso podemos utilizar ya diferentes medios de entrenamiento como cables o elásticos. Normalmente lo que más me gusta es utilizar cables en las manos o elásticos en las manos y elásticos en las piernas para que el deportista después de la fase excéntrica haga una flexión cruzada de brazos y piernas, porque es en realidad como se hace la fase de pateo. Hay un cruce en el plano transversal, o sea, en el tronco, donde el deportista, la pierna que patea, el tronco, los brazos se cruzan hacia el otro lado. Entonces, en esos tres segmentos nos centramos nosotros. Como viste ahí, no te hablé de un músculo, te hablé de un gesto integrado, fase de desaceleración, fase excéntrica y fase concéntrica. Ok, profe, entendido. Muchas gracias. No, no. Profe, pues yo tenía pues vaya para cambiar de tema a la otra variable que tenemos, la velocidad. Entonces quisiera preguntar pues, qué diferencias existen entre los jugadores norteamericanos y los jugadores latinoamericanos. ¿Qué diferencias de esas capacidades físicas pueden influir en en el remate y pues en la velocidad en el que golpean el balón? Porque pues teniendo en cuenta un ejemplo, los ingleses, o sea, patean mucho mejor el balón y los latinoamericanos tenemos más como ese toque del dominio y no tanto del pateo. Esa es una pregunta muy buena que se adapta sobre todo al, a la forma en que se juega en los países, sobre todo como juegan los ingleses, como juegan los estadounidenses o de diferentes ligas, pero tiene que ver mucho con el fútbol vertical. Cuando me refiero al fútbol vertical es los pases o las transiciones rápidas, donde hay pases, repito, muy rápidos, pero también pases largos, entonces el gesto del pateo, pateo fuerte, pateo a media y alta altura, está incorporado desde edades muy tempranas. Entonces, eso es muy común verlo, pero en nuestro fútbol nosotros tenemos más el concepto de la posesión del balón y de las transiciones jugando. Entonces, por eso nosotros no tenemos grandes pateadores, pero los que tienen, pues obviamente son muy famosos. Si nosotros hablamos pues de nuestros jugadores argentinos, de nuestros jugadores, algunos colombianos, algunos brasileros, pues podemos quedarnos aquí hablando de grandes cobradores, pero es porque son deportistas que se especializan y entrenan. Si usted habla con un gran cobrador de tiros libres, son personajes que repiten y repiten y repiten y repiten, no es porque fueron grandes pateadores de la nada, simplemente es un entrenamiento de ese gesto específico, pero tiene que ver mucho las características del juego, vuelvo y repito, un fútbol más vertical contra un fútbol más de de posesión de balón y de transiciones rápidas jugando y no de transiciones rápidas lanzando el balón abajo para que haya un fútbol más físico. Esa es una de las diferencias, digamos, en quienes patean más el balón, pero de pronto no que lo pateen con una mejor riqueza técnica, porque ahí sí tendríamos que mirar de pronto que los jugadores que juegan en Europa, la mayoría de los que patean o los que mejor tienen estos gestos técnicos también son suramericanos. Ok, profe, muchas gracias. No. Bueno, Willer, yo creo que eso sería todo, toda la entrevista por el momento. Ya nos hablaste mucho sobre también la velocidad, que era nuestra otra variable, pero pues digamos que lo pudiste complementar también con preguntas que te hacíamos de angulación y nos quedó pues claro muchas de las cosas también de velocidad. Entonces eso sería todo, toda la entrevista. Muchas gracias nuevamente No, okay. por sacarnos este espacio. Aprendimos muchas cosas que no sabíamos, como por ejemplo, yo no sabía lo de que había que entrenar el pie de apoyo mucho más para realizar ese gesto técnico del remate y pues muchas otras cosas más y nada, muchas gracias, Julián. No, a ustedes con mucho gusto y muchas gracias también por contar conmigo en su trabajo. Lo que necesiten, con mucho gusto.
Vale, profe, muchísimas gracias y pues Vale, por Willy. darnos la oportunidad y pues estaremos pendientes para otra ocasión. Claro que sí, lo que necesiten con mucho gusto. Gracias, Sí, profe. Que Wilder, tenga yo buena noche. también te quiero agradecer por este espacio y que es información que a nosotros como futuros profesionales en el área nos sirve de mucha ayuda. Entonces, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y tu conocimiento que nos acabas de brindar. No, 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 gracias a ustedes y felicitaciones, que sigan en este camino. Bueno, Listo, muchas Hasta luego, gracias. profe, gracias. hasta Feliz luego. noche.